Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de la suma. La suma entre vectores es conmutativa. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer b más w y voy a obtener el mismo resultado que si hago w más b. No importa entonces el orden en que yo sume los vectores. Por ejemplo, yo tenía el vector b que era 1, 2 y tenía el vector w que era 3, 0. Si yo sumo b más w, se hacía coordenada, coordenada, 1 más 3, 4, punto y coma, 2 más 0, 2. Y tengo que conseguir este mismo resultado si yo lo sumo al revés. Si yo hago w más b, 3 más 1, 4, punto y coma, 0 más 2, 2. Y ven que consigo el mismo resultado. Entonces, la suma es conmutativa porque no importa el orden en que yo sume los vectores. Y como les decía, en la resta también va a pasar lo mismo porque la resta es en realidad una suma. Por ejemplo, si yo quiero restar b menos w, esto era igual a la suma de b más el opuesto de w. B menos w es igual a 1, 2 más el opuesto de w, que es menos 3, menos 0. Entonces esto es igual a 1 más menos 3 menos 2. Punto y coma, 2 más menos 0 es 2. Esto es igual a b menos w. Es una suma. Y al revés, ¿cómo sería? Y al revés sería menos w más b, que sería igual a menos w sería, si esto es w, el opuesto va a tener el signo opuesto. Entonces, menos w es menos 3, punto y coma, menos 0. Yo sé que no se pone menos 0, pero bueno, permítanmelo hacer. Más el vector b, que es 1, 2. Y esta suma es menos 3 más 1, menos 2, punto y coma, menos 0 más 2 es 2. Y este es el vector menos w más b. Entonces, la primera propiedad de la suma de vectores es que es conmutativa, no importa el orden en que yo sume los vectores. La segunda propiedad de la suma es que es asociativa, o sea, que si yo tengo más de dos vectores, por ejemplo, el vector b más w más h, yo puedo hacer la suma primero de b más w y después sumarle h, y me va a dar lo mismo que si yo primero sumo w más h y después le sumo b. Bueno, entonces veamos un ejemplo de cómo sería esta propiedad asociativa. Si yo quiero sumar el vector b, que era 1, 2, más el vector w, que era 3, 0, más el vector h, que era 1, 1. Entonces, lo que me dice la propiedad asociativa que yo puedo hacer primero, b más w, o sea, estos dos. Entonces, b más w me da 1 más 3, 4. 2 más 0, 2. Y recién sumarle el vector h. Más h, que es 1, 1. Y esto me da 4 más 1, 5. 2 más 1, 3. Entonces, este es el resultado de hacer b más w más h, haciendo primero b más w y después sumándole h. Y ahora voy a intentar hacerlo de esta otra forma, o sea, primero sumar w más h y después agregarle b. Entonces, primero hacemos w más h, que es w era 3, 0, más h, 1, 1. Y esto nos da 3 más 1, 4. 0 más 1, 1. Ahora recién le sumamos b. Y b era 1, 2. Esto es igual a 5. 4 más 1, 5. 1 más 2, 3. Esto es
B más W más H, pero primero resolví W más H y después le agregué B. ¿Ven? Que da lo mismo. Entonces la propiedad asociativa se cumple en la suma. Puedo asociar como quiera los vectores en el orden que quiera, que voy a conseguir el mismo resultado. Bueno, la tercera propiedad me habla sobre el elemento neutro. El elemento neutro es algo que lo vamos a representar con una especie de número cero. O sea, en los números reales, el elemento neutro es el número cero. Y en los números reales, cuando nosotros hacemos cero más un número cualquiera, obtenemos el mismo número. Esto sería para los números reales. En los vectores es lo mismo, nada más que el elemento neutro de los vectores no va a ser el número 0, va a ser el vector 0, 0, 0, 0. Según en el espacio que esté yo trabajando. Por ejemplo, en el espacio R2, el elemento neutro, o sea, este 0, va a ser igual al vector 0, 0. En el espacio R3 va a ser igual al vector 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Entonces, la tercera propiedad lo que nos dice es que si sumamos el elemento neutro a un vector cualquiera, volvemos a obtener el mismo vector, que es lo mismo, como les decía, que pasa en la suma. Si nosotros sumamos el número 0 a otro número perteneciente a los reales, obtenemos el mismo número. Por ejemplo, 0 más 1 es igual a 1. Veamos un ejemplo del elemento neutro. Estamos trabajando entonces con R2. Entonces, si por ejemplo tenemos el vector 0, 0 y le sumamos el vector B, que nuestro vector B que venimos trabajando hasta ahora es el vector 1, 2, tendríamos que volver a obtener, según esta propiedad, el mismo vector B. Y veamos, 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. Y este es el vector B. Entonces la tercera propiedad se nos cumplió. Vuelvo a repetir, si sumo el elemento neutro más cualquier vector, obtengo otra vez el mismo vector. Y es lo mismo que nos pasa cuando sumamos el 0 más cualquier número. Bueno, la propiedad del elemento inverso me dice que si yo tengo un vector B al que le sumo su inverso, se me cancelan entre ellos y voy a tener el vector 0. Esto de sumar el vector más su inverso que se anulan entre sí es lo mismo que en los números reales. Por ejemplo, el equivalente en los números reales. Si yo tengo el número 1 más el número menos 1, esto sabemos que da 0. Esto sería en los números reales. En los vectores es lo mismo. Si yo tenía mi vector B, que era el 1, 2, el inverso del vector B, entonces va a ser el vector menos B, que era igual a menos 1, menos 2. Entonces, si yo sumo el vector B, 1, 2, más su inverso, menos 1, menos 2, ¿qué obtengo? 1 más menos 1, 0. 2 más menos 2, 0. Obtengo el neutro, el elemento neutro, tal como me dice la propiedad. Los dos vectores se cancelan y obtengo el elemento neutro.